Texto y contexto, una enseñanza seria y profunda de la palabra de Dios, con el pastor César Castañeda. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Texto y contexto presenta Iglesia Cristiana, Palabra y Renovación. Vamos a mirar el plan de Dios, cómo Dios revela ese plan. Recuerde que la Biblia es la revelación de Dios para nosotros. La Biblia va a constituirse en nuestro manual de vida, pero también a través de la Biblia entonces vamos a encontrar el qué y el por qué. Todo tiene un propósito, todo. Lastimosamente hay cosas que uno no sabe el propósito. Entonces hay propósitos que se tienen y que la gente no los cumple. En el caso de los seres humanos, Dios tiene propósitos con nosotros. Pero como no sabemos los propósitos, entonces uno va a ver personas desubicadas. Por ejemplo, gente que estudió ingeniería civil manejando un taxi. No está mal manejar un taxi, pero lo raro es que una persona que estudió no se ubique, y no porque no haya empleo, porque posiblemente sí haya, pero él dice que se siente mejor. Encontró muy tarde el propósito en su vida. Dios tuvo un plan con nosotros. Hay algo que muchos no conciben ni entienden, y es que Dios quiere una familia, y estamos hablando de que la iglesia se constituye parte de Dios. De hecho, en todo el proceso de la Sagrada Escritura, la iglesia va a ser presentada como la esposa del Cordero de Dios. La Biblia describe que en el cielo tendremos unas bodas del Cordero. Dentro de la creación, Dios nos hizo a nosotros para ser parte de la familia de Dios. Por eso la gente que no tiene al Señor en el corazón, usted los ve que nunca tienen satisfacción en lo que hacen, así prosperen en lo que estén desarrollando. Usted mira gente que ha llegado a grandes éxitos, gente que ha alcanzado fama, pero se suicida. Gente que alcanzaron en los negocios de un nivel altísimo, y los ve usted que con todo el dinero del mundo y se suicidan. ¿Por qué? Se suicida uno de los hombres más ricos del mundo. Y dice, me siento solo, y tiene más de 10,000 empleados. Todo el mundo alrededor de ellos. Note esas grandes figuras que le llaman ídolos del mundo que terminan en esa situación, en una soledad, en un desamparo, con todo lo que ellos quisieran. Todo el mundo los sigue, los fotógrafos están con ellos, los paparazzis, a donde vayan hay gente, pero se quejan de la soledad. El año pasado me llamaba la atención la vida de uno de los que yo admiraba más de Hollywood, que tenía unas películas pero tremendas. Robert Williams. Y las películas de él, muchas tuvieron un sentido muy humano. ¿Y quién cree, al escuchar y usted ha leído sobre quienes rodeaban la vida de este hombre, la soledad tan tremenda en la que él se encontraba? Él fue creado con un propósito al igual que nosotros, pero no encontró, hallando tantas cosas, un propósito para eso. En la Escritura entonces está el propósito divino. Lastimosamente, el propósito de Dios está en la Escritura. Y para mucha gente que tiene las Sagradas Escrituras en su casa, es como algo oculto. Es algo que no pueden entender. La gente va y encuentra en las iglesias religión. Pueden ir y querer cantar, querer adorar, querer bendecir, pero hay algo que les está faltando teniendo la posibilidad de tantas cosas. El apóstol Pablo, que fue un hombre letrado de su tiempo, que fue un hombre religioso de su tiempo, usted nota que en la vida de él habían grandes vacíos. Siendo un gran religioso, tiene un encuentro especial con Jesús. Después de ese encuentro, la Escritura se le revela de una manera tan especial que pasa de ser Saulo de Tarso a ser Pablo, el misionero, el hombre que quiere ir por todo el mundo diciéndole a la gente, oiga, hay esperanza. En la Escritura hay una solución a las necesidades que los seres humanos tienen. Él encontró varias cosas en las Sagradas Escrituras. Dentro de lo que él encontró y que él se dio cuenta, en el libro de Efesios va a hablarnos de que somos hijos de Dios. ¿Por qué no va conmigo Efesios capítulo 1, el verso 5? Desde los versos anteriores está hablando acerca de lo que Dios quiere, que habla que Dios sea bendito, que Él está en los lugares celestiales, que nos dijo muchas bendiciones espirituales, que antes de la fundación del mundo ya nos había escogido. Bueno, y el 5 dice que Él nos escogió, dice, en amor habiéndonos predestinados. Predestinados es desde antes, el destino Dios lo conocía o Dios quería para que el destino nuestro fuera adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Note algo, ¿cuántos hijos tiene Dios propios en su naturaleza divina?
¿Quién es el Hijo de Dios? Que el mismo es Dios, ¿no? Ahora, ¿cuántos hijos más tiene Dios? No tiene más hijos en su naturaleza divina. Como decir los hijos de uno que son los hijos nacidos en su hogar. Pero a Dios le plació adoptarnos. Y desde antes de la fundación del mundo, Dios dijo, yo voy a adoptar hijos. En el plan de Dios, Él quiso adoptarnos a nosotros. Y es algo ilógico desde el punto de vista, la parte antropológica. Nosotros tenemos una naturaleza caída. Los seres humanos somos fallímetros andando, queriendo decir de que siempre fallamos. ¿Qué hay de bueno en nosotros humanos para que Dios nos hubiera visto y hubiera sentido ganas de acercarse a nosotros? Nada, tenemos buenos deseos. Dios nos hizo cuerpo, alma y espíritu. Hay una parte que Dios ha colocado de Él en nosotros. El espíritu que Dios nos colocó dice que vuelve a Dios que lo creó. Es la parte buena. Pero con nuestra vida, nuestras acciones y como alimentamos todo lo que somos, nosotros andamos mal. La Biblia dice que Dios quería adoptarnos. Sabiendo en el lío que se metía con nosotros, planificó adoptarnos. Dios es muy bueno. El versículo 10 de ese capítulo 1 dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Versículo 22, sometió todas las cosas bajo sus pies, hablando de la exaltación de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Imagínense, Dios entonces coloca a Jesús para que esté sobre nuestras vidas. Nosotros, como cuerpo del Señor, no tenemos una cabeza propia en nosotros mismos. La cabeza Dios la colocó, que es Jesús. ¿Cómo actuamos nosotros si no sabemos actuar? ¿Qué necesitamos para actuar si somos un cuerpo sin cabeza? Una cabeza, pero una buena cabeza. Hay gente que tiene capacidades para muchas cosas, pero no tiene cabeza. Hay gente que para hacer negocios, para visionar, para trabajar, para hacer plata, están solos, pero no la saben tener en sus manos. Entonces se les escurre como el agua. ¿Qué necesitaría una persona de esas si fuera inteligente? Alguien que le maneje las finanzas. Nosotros a veces tenemos habilidades muy lindas. ¿Usted sabe las habilidades que usted tiene? De pronto las esposas sí conocen las habilidades de nosotros. Pero no den paciencia que nos digan, vea, es que usted es mi cabeza dura. Es que usted gasta mucho. Es que usted no sabe hacer las cosas. Ay, esta mujer. Siempre necesitamos a alguien que guíe. Pablo aquí está hablando y está diciendo que Dios a Cristo lo dio para guiarnos a nosotros, el cuerpo de Cristo, que somos la iglesia del Señor, porque nosotros no somos muy hábiles en esto. Y ahí sí usted no me diga que usted es cabeza para poder usted, porque hay una sola cabeza en la iglesia y la cabeza es el Señor Jesús. ¿Cuánto nos gozamos porque Él es la cabeza? Lo que pasa es que con el Señor nos pasa como con la mujer. Ay, otra cantaleta. El Señor dice algo en la escritura y, Señor, yo ya lo sé. Espera que se estrelle y cuando se estrelle, ay, Señor, si yo te hubiera hecho caso. Versículo 23, cuando habla de Él como cabeza, dice, la iglesia, no, es el cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Precioso Dios. En el capítulo 2 mismo de Efesios, verso 14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, está hablando de Israel y del pueblo, y nosotros que aceptamos al Señor, o sea, la iglesia y el pueblo de Israel, hizo uno, porque ¿quién es el pueblo del Señor? Anteriormente solo eran los judíos, ya después de que el Señor fue a la cruz del Calvario, nosotros, la iglesia del Señor, somos pueblo del Señor. Entonces está diciendo que de ambos pueblos el Señor hizo uno y derribó toda pared que separaba al pueblo de Israel con nosotros los creyentes. Versículo 16. Mediante la cruz Él vino a reconciliar con Dios a israelitas y no israelitas en un cuerpo, quitando o matando en ellas todo tipo de enemistades. Y el 18, porque por medio de Él, de Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu a Dios el Padre. Entonces, Dios antes de la creación escogió un pueblo o unos hijos. ¿Quiénes somos esos hijos? Nosotros que hemos creído en Él. Segundo, un cuerpo. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y un pueblo porque este mismo cuerpo de Cristo es un pueblo que sigue a Dios. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de Dios al colocarnos a nosotros? Es una revelación que es más importante que la ciencia y la filosofía. Ya hemos hablado que la Biblia es la revelación de Dios. También quiero decir una cosa, no hay otras revelaciones. Si a usted un ministro del Evangelio le dice, tengo una revelación, vea, Dios me acaba de revelar, ay, venga, tengo una palabra rema para la iglesia hoy. Carreta. La mayoría de esas palabras rema salen de lo que es la Biblia. Son conceptos diferentes a la Biblia.
Puede que sea iluminación de la escritura, que es que Dios ya lo dijo ahí, pero yo voy a tener entonces conocimiento de lo que Dios está hablando en la Biblia. Entonces, ¿hay posibilidad de que nosotros conozcamos el propósito de Dios para nuestra vida? Sí. Recuerde que los propósitos para nuestras vidas no los trazamos nosotros. Claro, nosotros podemos querer hacer las cosas a nuestra manera. Lastimosamente los planes nuestros no siempre salen bien. Cuando alguien se casa en la voluntad de Dios, ese matrimonio funciona como un relojito. Acuerde que en los relojes también hay pelos, que por un pelito se daña el reloj. Estoy hablando de los anteriores. Pero Dios es el que repara las cosas y Él es el centro de nuestro matrimonio. Pero lastimosamente no todos tuvimos el deseo de conocer el propósito y bueno, que Dios sea ayudándonos en el camino de la vida. Entonces, si hay un propósito, sí. ¿Podemos conocer la mente de Dios? Totalmente no, pero sí podemos conocer lo que Dios quiere de nosotros. Ahora, uno mira que hay varias formas como el hombre aprende. Hay un método que es el que el ser humano utiliza dentro del conocimiento de donde vivimos. Y a ese método de conocer las cosas se le llama el método científico. Y el método científico tiene que ver más con lo que se observa, con lo que se ve, tiene que ver más con los sentidos. El método filosófico tiene que ver más con la lógica y la razón. Pero ni este método científico, ni el método filosófico nos ayuda. En 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces está diciendo que Dios a través del Evangelio nos va a revelar el propósito de Él hacia nosotros. El verso 25 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ya nos está colocando una posición, ¿cierto? La sabiduría está en Dios. Yo por bueno, por mucho que tenga, nunca me voy a comparar con Él. Capítulo 3, versículo 19 de 1 Corintios dice, porque la sabiduría de este mundo es insensata para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Entonces, humanamente me encuentro en el camino mucha gente que tiene grandes conocimientos. Conozco gente que tiene varios estudios, tiene doctorados, tiene PhDs, varias cosas. Pero sus vidas son un desorden. ¿Por qué? Porque la única manera de yo entender las cosas espirituales es a través de la vida espiritual. Las cosas espirituales se han de entender espiritualmente. Y para que se active lo espiritual en una persona, ella tendría que entrar al mundo espiritual. Y entrar en el mundo espiritual es entrar en el mundo de Dios. Es conocer el qué y el porqué de las cosas a través de la palabra. Pero ojo con esto, no es solo el conocimiento de la palabra. Uno conoce en el camino mucha gente que dice, no, yo me he leído la Biblia 10 veces. Romanos habla del hombre natural o animal. Y del hombre espiritual. El hombre natural o animal es el que piensa con la mente humana. Entonces hay gente que conoce cosas de Dios, pero las discierne humanamente. Y las cosas espirituales es solo Dios el que nos las va a enseñar a entender y uno ya camina en una dimensión diferente. El mundo nos ve como locos, ve las cosas de la Escritura. Entonces, ¿cómo pretende el mundo entender las cosas de Dios? Estaba en un seminario ayer y me llamó mucho la atención que quien está dictando ese seminario había sido formado bíblicamente en una universidad católica. Y entonces nos estaba exponiendo sobre principios de interpretación del Apocalipsis. Y para él el Apocalipsis son figuras, son imágenes, pero nada de lo que hay en el Apocalipsis va a suceder, ya sucedió. Empezó a filosofar humanamente y a decir, ¿cómo se interpreta esto, hombre? Y alguien le decía, yo le quiero hacer una pregunta, y le hizo una pregunta del Apocalipsis, y él dijo, hombre, es que me tenés que entender que el Apocalipsis me ha tocado leer a muchos señores, porque para mí también es difícil entenderlo. Entonces yo estaba sentado, y entonces si vengo a escuchar a este tipo que toda la vida ha estudiado Apocalipsis y dice eso, no sabe ni dónde está parado. Pero la realidad es que humanamente no me van a dar ningún camino si no voy a ir directamente a la revelación de la palabra que el Espíritu Santo me va a dar. Y por eso en Mateo 11, 25 y 26, Jesús hablándole al Padre, mire lo que le dice. Te doy gracias, Señor del cielo y de la tierra, te alabo porque has ocultado estas cosas de los que son sabios y astutos. Estoy leyendo una antigua versión, ¿no? Pero las has revelado a los que son como niños pequeños. Sí, esa es la voluntad y así hace las cosas. ¿Qué está diciendo? Es que Dios es el que muestra y Él, ¿a quién le va a dar? Al que tenga una mente dispuesta a entender las cosas de Dios. Por nuestros propios medios no podemos encontrar a Dios. Dios se va a revelar y en la revelación de Dios el Padre va a entrar el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo lo hace? Dios se revela a través de la palabra que es Jesús.
Recuerde que Jesús es el verbo hecho carne. En el discipulado lo estamos viendo. Entonces se revela el Padre a través de, o la deidad como tal, a través de Jesús, pero para que esa revelación se dé en mi vida, el Espíritu Santo es el que va a abrirnos ese conocimiento de Dios, esa capacidad para entender todo lo que Dios tiene para nosotros. ¿Qué necesita Dios? Que nosotros tengamos la mente de un niño. Usted trae un niño, lo podemos colocar aquí encima y le dice uno desde aquí abajo, tírese. Si yo le digo a un niño tírese, él me mira y dice, no, usted de pronto me deja caer. No se tira, pero tráigale al papá. Mijo, tírese. ¿Y qué hace el niño? Hay una comparación similar, porque la vida espiritual es igual. Aprender a confiar en Dios. Entonces, mire que aquí hay más de uno que se lanzan que es que a nadar. Un ejemplo. El Señor dice, deja sobre mí tus cargas. Y usted llega al culto y dice, ay, sí, ahí te la dejo. Ahí le dejé mi carga, Señor. Y sale de aquí para afuera. ¿Y cómo pago el arriendo? ¿Y qué voy a hacer? ¿A dónde pego? Entonces le pregunta, ¿usted le colocó su carga al Señor? Sí, no sabe cómo colocarla. Pensó racionalmente, humanamente, pero no entró a la dimensión espiritual en donde uno, cuando camina en el ámbito espiritual, las cosas van llegando. Si se da usted cuenta que cuando uno está en la dimensión de Dios y uno deja que Dios obre, Dios va a empezar a solucionar todas las necesidades, pero uno tiene que ser como cuando se tira a la piscina. Señor, si usted hoy vino con una carga, usted tiene que decirle al Señor, se la entrego, problema suyo. Pero si usted se la entrega hoy, no vaya para la casa diciendo, ¿y ahora cómo hago? Yo he tenido momentos donde ni un peso, por ningún lado. No puedo decirle ni la cuenta, porque la cuenta como no la muevo hace como un año, ya hay que ir allá que la reactiven. Nada. Y sin un peso, pantalón lavado, revisado todo. Y llego y meto la mano y lo miro así, y voy encontrando un bultico ahí, un billete de 10,000. Yo no sé si se pudo haber quedado ahí. Pero lo que sé es que los esculcamos bien, los revisamos bien, no había nada, yo lo revisé y nada. Y en el momento de la necesidad, o Dios obró, y eso sí es una cosa que yo creo que lo puede hacer, o se lavó y no se supo, quedó en alguna, y ahí lo encontré. Dios obra en nuestra necesidad, pero hay que creerle. La Biblia dice que Moisés caminaba como viendo al invisible. A nosotros nos toca caminar así. O sea, hay un proyecto de Dios, que es que Él se va a encargar de mis... Pero cuidado. Dios no es una alcahueta, Él no se va a encargar de sus cosas y viva como quiera, haga lo que quiera, viva en la carne y reciba en el espíritu, carreta. Por eso cuando usted va a un lugar y le dicen, venga que hoy hay culto de milagros, ¿usted es una persona espiritual? No. ¿Y usted cree que Dios le va a hacer el milagro a usted? Dios le va a dar esa plata para que se vaya a beber. Dios le va a dar esa plata para que se vaya y le pegue en la cara a la mujer. Dios le va a dar esa plata para que usted siga viviendo la vida que usted idea. Eso es mentira. Usted tiene que organizar su vida de acuerdo al principio bíblico y se van a derramar las bendiciones sobre su vida. Pero debe de hacerlo. ¿Por qué no edificarnos en Dios? Por ejemplo, cuando uno llega a los caminos de Dios, ¿cómo llega uno a los caminos? En desorden. La vida de uno era un desorden. ¿Qué desorden teníamos en la vida cuando llegamos al Señor? El trago. Bien, otro. Las mujeres críticas. Es más, a veces llegamos y usted llegó al Evangelio y usted vivía con su mujer y no eran casados. Vea, allá me está diciendo, pero no llega el Señor así. ¿Y sabe qué debe hacerlo? Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan. Aquí tuve una pareja y se fueron a casar y antes de casarse me decían, pastor, es que siempre me han dicho que si uno se casa, se le daña el matrimonio. O sea, si usted pide la bendición de Dios, el diablo se mete. El diablo se mete es cuando usted no está en la bendición de Dios. Usted quiere arrancar su vida por la derecha, cásese. Usted quiere la bendición de Dios, cásese. Y Dios va a empezar a derramar, si hasta ahora ha visto la mano de Dios en la carne, mientras más espiritual sea usted, se va a derramar la mano de Dios. Entonces, uno de los primeros pasos en la fe cristiana, organicémonos. Dios bendice así. O sea, si usted tiene al Señor, la Biblia dice, la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza, no le dé miedo. Mano, si usted entra en la dimensión espiritual, camine en la dimensión espiritual, no camine en la dimensión espiritual y carnal. Porque las cosas, usted no ha visto que hay gente en la iglesia que caminan como a medias, como así desangarilladitos. ¿Por qué? Porque no han entendido que empezar con el pie derecho es lo mejor. Un paso a la vez. El Señor a usted le va a ir guiando para que tome muy buenas decisiones en su vida. Amén. Entonces, no es por nuestros esfuerzos, es con los principios
de las sagradas escrituras. Y cuando camino bajo los principios, Dios bendice mi vida. Amén. Ahora, en Filipenses 3, del 4 al 5 dice el apóstol Pablo: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, porque él tenía formación y todas las cosas, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, o sea, como un judío de aquellos, que él era un maestro de la ley, del linaje de Israel, tremendo, de la tribu de Benjamín, nada más y nada menos de esta tribu, donde él tenía unos privilegios grandes, hebreo de hebreos, y en cuanto a la carne, fariseo. Tremendo, era parte del Sanedrín, pero cuando conoce a Dios, abandona el Sanedrín. Cuando conoce a Dios, se niega. Y dijo que todos esos conocimientos y todo eso humano lo tenía por escoria, o por nada, por basura. No tenía valor para con él. Muy bien. En 2 Corintios 12, 2 al 4 dice: conozco a un hombre que en Cristo hace 14 años y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Realmente en la forma que él está utilizando era el mismo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no es dado al hombre expresar. Cuando entramos al Señor, cambia la mentalidad nuestra. Cambian las metas que nosotros tenemos. Del plan de Dios, cómo se nos va revelando a nosotros. Si la Biblia es el manual de vida, yo tengo que saber para dónde voy. Porque no hay nada más triste que todos los días uno levantarse a ver qué va a hacer. Moisés sale de Egipto. ¿Usted no ha visto la vida de Moisés tan rara? Moisés tenía una vida estable o inestable. Humanamente estable porque nació como hijo de la hija del faraón. Por allá asesina a un egipcio, entonces le toca volarse. De ser del hijo de la hija del faraón pasó a ser un exconvicto. Orden de captura en Egipto. Y la orden de captura en ese entonces para él era la muerte porque había matado a un egipcio. Se va para Madián. ¿Cómo llegó a Madián? Como el hijo de la hija del faraón. No, como el hijo de la hija del faraón. Llegó como un vago más, como alguien por ahí, un desempleado, una persona que tenía una mano adelante y una atrás. Dios en su misericordia permite que llegue a la casa de unos parientes. Realmente no eran primos. Eran consanguíneos de Israel, eran lejanos, parientes lejanos. Él llegó y encontró una que tenía cierta relación y llega a trabajar duro. Mire que laborando, ¿qué fue lo que tuvo que hacer él en aquel lugar? Él era un intelectual, si iba a ser faraón de Egipto, estudió lo que estudia la gente que va a ser, por ejemplo, presidente. ¿Qué estudia alguien que va a ser presidente de Colombia? Hace su primaria, bachillerato y se va a la universidad a estudiar leyes, después ciencias políticas a Harvard. Todo presidente de Colombia fue a Harvard, todo. Ningún presidente que ha tenido Colombia, ninguno ha llegado a la presidencia sin ir a Harvard. Hasta Petro fue a Harvard. Entonces Moisés llegó como todo un señor. ¿Y cuál fue el trabajo que le dieron a Moisés? Váyase detrás de la boñiga de las ovejas a oler a boñiga de ovejas. Pasó a ser pastor de ovejas. ¿Sabe quién era el pastor de ovejas en esos pueblos? El hijo menor, el que no tenía futuro, el que se quedaba cuidando a los viejos. A las que se quedan cuidando a los viejos les decían las que vestían los santos, ¿cierto? Las viaticas, o sea, las santicas de la casa, las viatas. Pero Dios seguía con sus planes para él. ¿Qué pasó con Moisés? Yo siempre me pregunto, a los 40 va por allá. ¿Qué pasó en esos 40 años que él estuvo allá? Lo único que la Biblia dice fue que fue pastor de ovejas. Y fue tan bravo el tiempo que estuvo con las ovejas, que cuando Dios ya lo llamó y todo y viene, ¿qué le dijo él a Dios? Que él tenía problemas para... No era tartamudo como dicen algunos, no. Lo que pasa es que cuando una persona vive tanto tiempo lejos de la gente, porque se mantenía en el desierto cuidando las ovejas, para pastorear unas ovejas en el desierto era duro. ¿Usted ha leído el Salmo 23? Que dice: junto a aguas de reposo, ¿en lugares de qué? Me hará descansar. ¿Qué se imagina uno cuando lee ese texto bíblico, en lugares delicados? Se imagina uno un campo con pastos verdes. Hermano, en Israel no hay pastos verdes, hermano. Allá, ¿sabe qué encontraba él? 3 mechitas de pasto ahí, y esos eran los delicados pastos de Israel. Es que era desierto. Allá pastoreaban ovejas así. Uno se imagina allí el Retiro, se imagina uno allá arriba San Pedro. No, eso era un desierto. Entonces, mire, tremendo. A él le tocaba pastorear esas ovejas, caminar largas jornadas para encontrarles comida a las ovejas. 80 años así. Yo no sé si usted hoy está pensando y diciendo: ay, Dios sí tendrá planes conmigo. Pues que ya las canas que tengo, bueno, algunas no tienen canas porque las pintan, pero ahí las tienen escondidas. Ya a estas alturas de la vida, ¿querrá Dios algo conmigo?
¿Será que Dios tiene propósitos conmigo? Mano, Moisés tenía 80 años. El abuelo Moisés tenía 80 años. No era la época de Matusalén, donde los hombres vivían 800. No. Ya estamos hablando de ya cuando la gente... ¿Y usted no nota algo? Que Dios le habló a los 40 años. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Será que Dios quiso hablarle antes? Había un tiempo. ¿Y cuándo fue el tiempo de Dios para Moisés? ¿Quién determinaba el tiempo de Dios en Moisés? Uno mismo. ¿Hace cuántos años Dios venía detrás de tu vida antes de que te convirtieras al Señor? Pero tu dureza de corazón. Otro día, sí tía, hablamos. Alguien le habló del Señor a Jesús. Y usted dio vueltas y vueltas y vueltas. Es más, aquí hay gente que nació en el Evangelio, se descarrió, la embarró. Y llegaron a la iglesia como la canción aquella. Flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. En el tiempo de Dios. Pero realmente usted fue el que se dispuso. ¿Cuánto tiempo quiere usted dar guerra? Perdón. ¿Cuánto tiempo quiere usted esperar que sea el tiempo de Dios? Cuando usted esté dócil. Yo no sé qué señales se le presentaron a Moisés en la vida. La que muestra el pasaje que lo impactó fue una zarza ardiendo por allá en él. Pero esa zarza no es... se está quemando una zarza. Bueno. En pleno desierto, una zarza se consumía en 5 o 10 minutos. Pero esa zarza... Y subió allá. Hombre, esa zarza no se consume, hay algo. Cuando llega, no era una zarza cualquiera. Era Dios que quería hablar con su vida. A los 80, dio guerra 40 años. Miguel, ¿hace cuántos años conoces del Señor? Ana Moisés aquí. Bienvenido, Moisés. Pero Dios está tratando con la vida, ¿cierto que sí? Lo hemos estado hablando, ¿cierto, Miguel? Tremendo. Hay un momento en que Dios empieza a obrar, ¿cierto? Y empieza uno, ay, Dios mío, te escucho. Y empieza a cambiar. ¿Alguien puede cambiar después de viejo? En el Señor, toda la vida. Yo creo que Dios quiere cambiar tu vida, pero tienes que dar pasos de fe. Te tienes que tirar a la piscina y flotar. Te tienes que dejar. Por eso dice la Biblia, hay que ser como un niño, porque los niños sí lo hacen. Tienes que dejar que el Señor sea orando para que cumpla ese propósito. Yo quiero que usted lea conmigo 1 Corintios 2, versículo 9. Hermano, aquí hay, esta palabra es la revelación de Dios. Y dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido, el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, lo que Dios nos quiere, nos coloca, nos pone. Por allá hablando Pablo a los Efesios, Efesios 1:17, dice que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación por su conocimiento. Pero el texto no habla de tanto revelación, sino de iluminación. Efesios 1:17. Entonces ya Dios, cuando llega a nuestros corazones, nos ha incrustado a la familia de Dios. Hoy tú eres de la familia de Dios. Somos de la familia de Dios. Ya no andamos según nuestros instintos. Ya no andamos según lo que queremos. Entonces, ay, qué bueno, se me presentó un buen negocio. Voy a hacerlo. Un momentico. ¿Usted ya le dijo a Dios que iba a hacer ese negocio? ¿Usted le dijo a Dios que iba a comprar esa casa? Pues que Dios a mí me deja hacer lo que me da la gana. Si Él le dio libre albedrío, haga lo que, digamos otro término más bonito, haga lo que quiera. Pero usted oró a Dios, Señor, guíame, vea que se cierre, que se abra, que esto sucede. Pues que, ¿cómo es? A través de tu palabra, ay Señor, yo lo quiero hacer, listo. Hay decisiones que son de bendición y de maldición. Yo conozco gente que han mejorado el trabajo, salen de un lugar donde ganan 2 salarios a uno donde ganan 3 y llegaron al infierno. Señor, ¿es tu voluntad? Señor, ¿debo de hacer tal cosa? El Señor va a guiar. Por ejemplo, la voluntad de Dios es nuestra santificación, o sea, que nos separemos de lo que no nos va a hacer de bendición. Entonces, hay un principio bíblico para actuar, todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo puro, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, piensen en eso. Hay principios. Ya nosotros no nos mandamos. Entonces, hoy tenemos al Señor. ¿Usted cree que hoy va a seguir viviendo usted la vida como quiere? Usted ya es parte de la familia de Dios, ya Él lo recibió en su seno, en su hogar. ¿Usted quiere que usted va a seguir viviendo como usted vivía? El Señor ya lo quiere a usted separado para Él. Dios es un Dios celoso, para Él solito. Ah, pero si es egoísta, ve. Si después me entregué al Señor y el peor negocio, ya Dios quiere que yo haga lo que Él quiere. No faltará.
no faltará el que de nosotros tenga un pensamiento así. Hoy el Señor nos llama a nosotros a acercarnos a Él. Hoy tenemos que separarnos de todo lo que no es de bendición para con Dios. ¿Está usted dispuesto y dispuesta a dejar cosas de su vida por amor a Dios? ¿Le parece a usted que es más grande lo que Dios tiene para su vida que lo que usted tiene que dejar? En Génesis 1, 26 al 28 dice: dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza. Mire, cuando el hombre es esa imagen de Dios, conforme a Dios, dice, le haré que señoree. 1, 26 al 28. ¿Cuál es la condición para señorear? Ser imagen de Dios. ¿Sobre qué? Los peces del mar, sobre la tierra, todo lo que hay en la tierra. Dijo, creó Dios a su imagen, a imagen de Dios lo creó, lo vuelve a repetir. Varón y hembra los creó. Cuando estaban en esa función y en esa identidad con Dios, dice, los bendijo Dios y les dijo, fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla, señoreen en el pez del mar, en las aves del cielo, en toda bestia y en todo lo que se mueve en la tierra. La única manera de tener victoria es cuando yo camino de acuerdo al principio divino. Génesis 3:8 para terminar. Y oyendo la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. ¿Por qué se escondieron? Porque perdieron la autoridad. ¿Qué les dijo Dios que no hicieran? Que no desobedecieron. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Sabe cuál es el concepto bíblico del pecado? Toda desobediencia es pecado. La desobediencia a su palabra es salirme de su voluntad. ¿Cuántos andamos hoy en pecado? O sea, ¿cuántos andamos hoy no de acuerdo a todo el principio bíblico? ¿Por qué no cerramos los ojos y le decimos al Señor, Señor, gracias por tu misericordia? La Iglesia Cristiana Palabra y Renovación presentó Texto y Contexto con el pastor César Castañeda. Sabaneta, Antioquia. Teléfonos 311-366-2902. Iglesia Cristiana Palabra y Renovación.